Pues Romanos capítulo 8, como te decía, vamos a estar abarcando los versos 14 al 18. La semana pasada pusimos en pausa nuestra serie para hablar un poco acerca de la muerte a la luz de las Escrituras. Entonces, si no estuviste la semana pasada, puedes escuchar la enseñanza en el canal de YouTube o descargar las notas de estudio en la página de internet. Pero hoy retomamos el libro de Romanos, verso a verso, como vamos domingo a domingo, en nuestra serie de estudios Comprendiendo el Evangelio, en el que Pablo nos relata en el libro de Romanos, de principio a fin, de qué se trata el Evangelio, qué es, qué representa para nosotros, y entramos en una miniserie dentro de nuestra serie acerca de vivir en el Espíritu. Y hoy es el tercer estudio de esta miniserie, y te doy un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahorita en esta miniserie. El primer estudio vimos el Espíritu de vida, este primer título que se le da al Espíritu Santo, que nos habla acerca de cómo el Espíritu Santo nos garantiza vida eterna y nos garantiza el poder para vivir una nueva vida que le agrade a Dios. El segundo estudio que vimos es el Espíritu de Cristo. Y vimos que el Espíritu Santo es también llamado el Espíritu de Cristo precisamente porque nos guía a Cristo, porque nos enseña a vivir como Cristo, porque nos da ese modelo y Él ha prometido completar una buena obra que inició en nosotros. Así que hoy es el tercer y último estudio de esta miniserie acerca de vivir en el Espíritu. Y en este tercer estudio lo he titulado El Espíritu de Dios, porque es lo que vamos a ver hoy. Vemos que Pablo le da este tercer título al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y vemos que el Espíritu de Dios, pues es aquel que nos da la seguridad de que somos verdaderamente hijos de Dios. Por eso le da este título, tiene esta relación hacia nosotros. Y asimismo el Espíritu de Dios nos lleva a vivir como verdaderos hijos de Dios. Esta es la evidencia de que en verdad somos hijos de Dios. Y vamos a ver tres cosas que conforman esta parte de una verdadera vida de un hijo de Dios. Son los 3 puntos del estudio de hoy. 1, la guía. 2, la relación. Y 3, la aflicción. Estas son 3 cosas visibles que se ven en la vida de un verdadero hijo de Dios y que debemos examinar en nuestro caminar si se está viendo este fruto en nuestra vida. Así que, sin más preámbulo, vamos a entrar de lleno en el estudio de hoy. Si estás ahí en Romanos capítulo 8, vamos a retomar a partir del versículo 14, en el punto número 1 de la enseñanza, que es la guía. ¿Ok? Vamos a ver qué es esto. Dice 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hasta ahora hemos estado hablando de lo que es caminar en el Espíritu. Y este versículo me parece que es la mejor definición que vemos en la Biblia de lo que significa verdaderamente caminar en el Espíritu. Dice aquí, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Esto significa caminar en el Espíritu. Si tuvieras que buscar una definición, esta sería: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y hemos hablado de lo que caminar en el Espíritu es y también de lo que no es. La iglesia hoy vive muy engañada creyendo que caminar en el Espíritu se trata de cosas externas. Muchos tratan de probar que caminan en el Espíritu por su conocimiento en las Escrituras. Pero el conocimiento no es prueba de que eres espiritual. El conocimiento solamente prueba que tienes una buena memoria. Pablo dijo en una de sus cartas que el conocimiento envanece, pero el amor es lo que edifica. Muchos buscan probar que caminan en el Espíritu también por la manera en la que oran. Pero tener una muy buena labia al orar no significa necesariamente que estás caminando en el Espíritu. Significa que eres elocuente, pero no refleja realmente un estado espiritual. Otros buscan demostrar la espiritualidad, la manera en la que cantan o incluso en los dones espirituales que ejercitan. Pero Pablo fue muy claro en 1 Corintios 13 decirnos que podemos tener don de lenguas y hablar con los ángeles, pero si no tenemos amor de nada sirve. Así que ni aún los dones espirituales
reflejan en su totalidad la espiritualidad de una persona. La definición de caminar en el Espíritu es esta que vemos aquí: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Eso es caminar en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Y qué significa ser guiado por el Espíritu Santo? Significa, 1, que vas a escuchar la voz del Espíritu Santo, y 2, que la vas a obedecer una vez que la escuchas. Y aquí es donde nos topamos con uno de los grandes dilemas cristianos. ¿Cómo sé cuando el Espíritu Santo me está hablando? ¿Cómo discierno cuando algo es de Dios, cuando algo no es de Dios? Cuando el Espíritu Santo me está llevando a algo, o cuando son mis emociones, o mi mente, o mis pensamientos. ¿Cómo discernir la voz del Espíritu Santo en mi vida? Uno de los grandes dilemas del cristianismo. Lo bueno es que Jesús nos explicó cómo nos habla el Espíritu Santo. Así que no tenemos que andar adivinando, no tenemos que andar quebrándonos la cabeza tratando de discernir la voz del Espíritu Santo, porque Jesús mismo nos reveló cómo nos habla el Espíritu Santo. Y lo primero está en Juan 16, 7 y 8. Fíjate qué es lo que dijo Jesús. Esta manera obra el Espíritu Santo. Dice: pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí Jesús da la promesa del Espíritu Santo a sus discípulos, que estaban un poco tristes porque Jesús les está anunciando que se va a ir, que tiene que morir en manos de personas malas, de impíos. Y les dice: pero no se pongan tristes porque les voy a dar el Espíritu Santo. Y les dice: el Espíritu Santo les va a hablar de 3 maneras. Dice: va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y estas son las 3 maneras en las que el Espíritu Santo nos habla primeramente. Hay una cuarta de la que hablaremos más adelante. Pero primero dice que va a convencer al mundo de pecado. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo nos va a hablar primeramente lo que es el pecado para apartarnos del pecado. Eso es lo primero que el Espíritu Santo va a hacer. Te va a hablar a tu vida. Cada vez que en tu mente sientes esta famosa conciencia que te advierte de que no hagas algo, o bien hiciste algo malo y te redarguye y te sientes mal porque sabes que hiciste mal, entonces sabes que es el Espíritu Santo el que te está hablando en ese momento. No hay pierde, porque Jesús dijo que Él nos iba a convencer de pecado, o sea, de lo que es bueno y de lo que es malo. Esa es la primera manera en la que el creyente tiene que escuchar la voz del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo le habla. Y esto es en el pecado, para apartarnos del pecado o para enmendar cuando pecamos. La segunda manera dice que va a convencer al mundo de justicia. Por un lado, esto nos habla de que el Espíritu Santo nos enseña a hacer lo que es justo, nos enseña a hacer lo que es bueno. Pero por otro lado, esto también significa que nos va a llevar a aquel que en verdad es justo, o sea, a Jesús. Cada vez que en tu mente vienen pensamientos, tienes que buscar a Dios. Abre tu Biblia, ya no has orado, ya no has ido a congregarte. Esta es la voz del Espíritu Santo que te está convenciendo de justicia, de hacer lo justo, de hacer lo correcto, de hacer lo bueno delante de Dios, de guiarte a la presencia de Dios. Y esta es la segunda manera en la que el Espíritu Santo, en la que el creyente tiene que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo y no callarla y no ignorarla. Lo tercero que nos habla es que va a convencer al mundo de juicio. Esto significa que el Espíritu Santo nos habla para recordarnos que vamos a tener que rendir cuentas a Dios. El Espíritu Santo pone un temor de Dios en nuestros corazones para que no vivamos de la manera en la que queremos vivir, sino que busquemos más bien agradar a Dios a través de nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo nos recuerda que después de esta vida va a haber un juicio. Así que nos lleva entonces a vivir con la conciencia de esto, de que tenemos que rendir cuentas a Dios y busquemos agradar a Dios en nuestra vida. Y esta es la tercera cosa, o la tercera manera en la que el Espíritu Santo le habla a los creyentes constantemente, recordándonos que no vivimos para nosotros mismos,
Que no nos creamos a nosotros mismos, sino que tenemos que rendirle cuentas a nuestro Creador y vivir de acuerdo a lo que Él nos ha mandado. Y hay una cuarta manera en la que el Espíritu nos habla, que también nos dijo Jesús, y se encuentra en Juan 14:26. Jesús dijo esto: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, la cuarta manera en la que el Espíritu Santo nos habla es recordándonos las palabras de Jesús. Esta es la cuarta manera, recordarnos la palabra de Dios. Y este debe ser el mayor filtro para saber cuando el Espíritu Santo nos está hablando o cuando simplemente son nuestras propias emociones o nuestros propios sentimientos o nuestro propio pensamiento lo que nos está dirigiendo. El Espíritu Santo siempre te va a recordar la palabra de Dios y nunca te va a llevar a contradecir la palabra de Dios. Y eso parece muy lógico, pero ¿sabes cómo falla el creyente en esto? Hay muchas personas que aseguran que están haciendo la voluntad de Dios y que Dios les da paz en su corazón al respecto. Y que ellos están bien con Dios al respecto. Pero el engaño está en que eso que están haciendo va en contra de la palabra de Dios. No, pastor, es que este chavo es el indicado. Dios me lo puso en el camino. ¿Es cristiano? No, pero me lo puso para que lo evangelice primero y ya que se convierta, entonces me voy a casar con él y vamos a ser felices y nos vamos a ir de misioneros y todo lo que tú quieras. Ajá, bueno. Pero ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, si la palabra de Dios dice eso, ¿es el Espíritu Santo el que te puso este chavo? No, porque el Espíritu Santo no contradice la palabra. Entonces, ¿quién te lo puso? Ahí te lo dejo más bien para que tú lo reflexiones. No, es que Dios ya me mostró que me tengo que separar de mi esposa. ¿Ok? ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Muy bien. Entonces, ¿es el Espíritu Santo que te dice que te dejes tu matrimonio? No, porque el Espíritu Santo nos recuerda qué es lo que Jesús dijo, no contradice lo que Jesús dijo. No, es que Dios me mostró que este trabajo es el indicado, me van a pagar muy bien, buenas prestaciones, es la provisión por la que he estado orando y Dios me respondió. Ok, pero ¿vas a tener tiempo para tu familia? ¿Vas a tener tiempo para seguir congregándote en la iglesia? Bueno, a lo mejor voy a ir 2 veces al mes, quizás no tenga tiempo de ir cada semana como lo he estado haciendo, pero yo oré y Dios me dio este trabajo. Ajá, pero ¿qué dice la palabra de Dios? No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, y cuanto más que ven que el día malo se acerca. Entonces, tenemos que aprender a poner el filtro de la palabra de Dios en lo que hacemos. El creyente vive engañado muchas veces creyendo que hace la voluntad de Dios, engañándose a sí mismo de que hace la voluntad de Dios, pero está en los lazos de Satanás y cree que está siguiendo el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nunca va a contradecir la palabra de Dios y es algo que tenemos que entender. Y podremos seguir y seguir dando ejemplos, pero lo que tenemos que comprender es que el Espíritu Santo te va a llevar a 4 cosas. 1, a dejar el pecado. 2, a hacer lo que es justo. 3, buscar agradar a Dios sabiendo que tienes que rendirle cuentas a Dios. Y 4, a cumplir la palabra de Dios. Si hay algo que contradice lo que la palabra de Dios dice, la voz que estás escuchando no es la del Espíritu Santo. Quizás estás escuchando tu pensamiento, quizás estás escuchando tus propios deseos o lo que a ti te gustaría hacer. Pero el Espíritu Santo es un hecho que no va a contradecir lo que la Biblia dice. ¿Por qué? El versículo 14, una vez más, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La evidencia de que somos hijos de Dios está en que el Espíritu Santo nos guía. O más bien, en que nos deberíamos dejar guiar por el Espíritu Santo.
si esta evidencia no está en tu vida, difícilmente podrás decir que eres un hijo de Dios. Así que este es el punto número 1 del estudio, la guía. La guía es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos guía de estas 4 maneras que vemos en la Biblia. Ahora vamos a pasar al punto número 2 del estudio, que es la relación. Todo hijo de Dios está llamado a tener una relación personal y profunda con Dios. Versículos 15 y 16 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esos son 2 hermosísimos versículos que tenemos aquí. La primera parte es una exhortación fuerte. La primera parte dice: porque no has recibido espíritu de esclavitud. Esto hace referencia a lo que estábamos hablando en el versículo anterior. Los hijos de Dios son aquellos que son guiados por Dios, son dirigidos por Dios. Si eres hijo de Dios, debes ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Y el por qué? Es esto: porque no tenemos un espíritu de esclavitud. Muchos cristianos siguen viviendo como si tuvieran o como si anduvieran todavía en ese espíritu de esclavitud con el que vivían antes de Cristo, siguiendo los mismos pecados, siguiendo la misma mentalidad mundana, siguiendo la misma filosofía que te enseña el mundo. No están siendo guiados por el Espíritu Santo porque hay claramente todavía un espíritu de esclavitud en ellos. Siguen estando esclavos a su pensamiento antiguo, a sus pecados antiguos. Y el motivo del por qué muchos creyentes o muchos congregantes viven todavía de esta manera, está en lo que viene después. Dice: sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Es decir, que en lugar de vivir como esclavos, deberíamos de vivir como hijos de Dios. ¿Y cómo vive un hijo de Dios? Esta frase lo describe perfectamente: Abba, Padre. Abba, Padre es una frase muy curiosa. Lo primero que es curioso acerca de esta palabra Abba es que no la tradujeron del griego. Tú sabes, el Nuevo Testamento se escribió en griego. ¿Quién decidió que esta palabra se tenía que quedar en griego? No lo sé, no me preguntes, yo no traduje la Biblia. Es un hecho que la quisieron dejar en griego. Probablemente el por qué es porque significa lo mismo. Significa papá. Entonces, si el texto se hubiera traducido literalmente, diría: por el cual clamamos papá, Padre. Lo cual no parece tener mucho sentido, papá, Padre. Sin embargo, hay una diferencia entre ambas palabras. Abba es papá, Padre viene del griego, que es patre, que significa padre, ¿no? De una manera más formal. La diferencia entre estas 2 palabras se encuentra en la cercanía de la relación. Tenemos estas 2 expresiones para referirse a un padre en el Nuevo Testamento: Abba y Pater. Los judíos conocían a Dios como su pater, como su padre. Pero cuando Jesús vino, nos mostró al Padre de una manera diferente. Fíjate, Marcos 14:36, vemos esta misma frase, y fue Jesús el que la dijo. Decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Jesús tomó al Padre y lo hizo nuestro papá. Nos acercó a ese Dios lejano, gracias, al grado que nos lo presentó como muchos traducen esta palabra Abba. Muchos lo traducen como la palabra papi, que hoy utilizamos comúnmente. Un niño lo utiliza para con su padre. Eso es lo que significa. El cristiano está llamado a vivir en esta cercanía con Dios. De esto se trata caminar en el Espíritu, de tener comunión íntima con nuestro papá, de atreverte a llegar a este nivel de confianza que nos enseñó Jesús, que no es ningún atrevimiento, sino que Jesús mismo nos guió a este nivel de confianza al grado de poderle decir papá a nuestro Dios.
Y esto no lo digo como algo meramente cursi, aunque suena así, sino porque esta es la clase de relación que transforma verdaderamente nuestras vidas. Esta es la clase de relación que tiene un impacto en el resto de nuestro vivir. Cuando tú te atreves a relacionarte de esta manera con Dios, con esta confianza, con esta intimidad, entonces tu vida es transformada. Esta es la clase de intimidad con nuestro papá. Es lo que en verdad hace una diferencia en la manera en la que vivimos. Por eso sabemos que somos hijos de Dios, porque tenemos el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, por el cual clamamos Papá. El problema, entonces, es que el cristiano hoy en día ha confundido las cosas. Ha confundido de qué se trata ser cristiano, cuál es el punto de conocer a Cristo. Ha confundido qué es caminar en el Espíritu y entonces ha descuidado su primer llamado, que debería de ser, dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. La comunión significa compañerismo. Este es nuestro primer llamado. Aquí dice que Dios nos ha llamado al compañerismo, a la comunión, es decir, a convivir con Él, a estar con Él. Pero a veces dejamos este primer llamado y lo sustituimos por tantas cosas. Si has olvidado este que es tu primer llamado, tu relación con Dios, necesitas regresar a tu primer amor. Tu primer llamado no es a servir. Tu primer llamado no es a cantar. Tu primer llamado no es a ministrar, no es a enseñar, ni siquiera es a evangelizar, a aconsejar. Ese no es tu primer llamado. Tu primer llamado es estar con Jesús, es tener compañerismo con Él. El problema es que servimos, cantamos, predicamos, evangelizamos, ministramos, aconsejamos, evangelizamos y todo lo demás sin tener una relación personal con Dios, porque cuando llegamos a la casa la Biblia está cerrada y no hay tiempo de oración más que por los sagrados alimentos. Estamos llamados a una cercanía con Dios. Estar mucho tiempo en la iglesia no es tener cercanía con Dios. Dios mismo dijo, este pueblo de labios me honra, pero sus corazones están muy lejos de mí. Servir, cantar, predicar, evangelizar y todo esto no es tener cercanía. Debería ser una evidencia de la cercanía íntima que tienes con Dios. Pero eso en sí no es la cercanía con Dios. La cercanía con Dios empieza en tu casa, en tu cuarto, con tu puerta cerrada, cuando estás tú y Dios solamente. Ese lugar a puerta cerrada donde no tienes a quien impresionar, donde no tienes a quien ministrar, no tienes a quien evangelizar, no tienes a quien apantallar. No tienes por qué aparentar. Ese lugar es donde empieza tu cercanía con Dios. Te encuentras tú y la presencia de Dios solos. Y ahí se encuentra la cercanía y el caminar en el Espíritu. Ahí se encuentra. Las demás cosas deben ser un fruto de eso. Si yo predico aquí, debe ser porque ya pasé tiempo con el Señor. Si yo recibo personas en la puerta y les doy la bienvenida a la iglesia, tiene que ser porque ya tuve tiempo con el Señor. Si ya estoy allá atrás pasando las diapositivas o las alabanzas, tiene que ser porque ya pasé tiempo con el Señor. Si voy a salir y voy a darle un consejo a alguien, ese consejo tiene que ser el fruto de que yo primeramente ya tuve un tiempo a solas con el Señor. Y si no, te estás perdiendo de la mejor parte. Te estás perdiendo de qué se trata ser cristiano. No te haces cristiano para servir. Te haces cristiano para vivir en Cristo, para estar en Cristo, para habitar en Cristo, para habitar en su presencia. Porque en el cielo no va a haber a quien servir más que a Dios.
para adorarle y para alabarle. Pero en el cielo no vas a tener que evangelizar a nadie, en el cielo no vas a tener que aconsejar a nadie, en el cielo no vas a tener que abrirle la puerta a nadie, porque vas a estar delante de la presencia de Dios. ¿Y de qué se trata entonces? De habitar en Él. Así que hasta ahora hemos visto 2 de los 3 puntos del estudio de hoy. Hemos visto que el Espíritu de Dios nos lleva a ser guiados por Él. Y también el Espíritu de Dios nos lleva a vivir como hijos de Dios, en esta cercanía, en esta comunión con Él. Ahora vamos a ver una tercera evidencia que hay en el caminar de un hijo de Dios. Y no es muy fácil de escuchar, sin embargo es real, y es la aflicción. Las aflicciones que pasamos en esta tierra son pruebas de que no pertenecemos a esta tierra, sino de que somos hijos de Dios, que le pertenecemos al reino de Dios. Fíjate el versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Inicia con una hermosa promesa aquí. Si en verdad somos hijos de Dios, esto significa que somos herederos de Dios, dice aquí. Es decir, que vamos a recibir esta herencia que Dios nos ha prometido, empezando por la vida eterna y esa morada que Jesús nos prometió cuando le dijo a sus discípulos: me adelanto, voy a prepararles un lugar, una morada, para que donde yo estoy también ustedes estén. Tenemos esta herencia, tenemos esta promesa como hijos de Dios, un lugar en la presencia de Dios, un lugar en el cielo. Y también dice que somos coherederos con Cristo, y esto es interesante. Porque por una parte, como herederos de Dios, las promesas de Dios, pero como coherederos con Cristo, vamos a compartir la herencia que el Padre le dio a su Hijo Jesús. ¿Y cuál es esta herencia? Dice la Biblia que vamos a ser reyes y sacerdotes para Dios. Dice también que cuando Cristo establezca su reino, nosotros vamos a reinar juntamente con Cristo. Vamos a compartir esta herencia que el Padre le dio a Jesús. Y hasta aquí todo va súper padre. Y a lo mejor puedes decir amén, aleluya y gloria a Dios. Pero entonces viene esta pequeña frase en el verso 17. Si es que. Y eso significa que hay una condición. Esas promesas padrísimas, si es que, con la condición de padecemos juntamente con Él. Aquí tenemos una verdad bíblica de la que muy poco se habla. Un verdadero hijo de Dios está llamado a padecer en esta tierra. Perdóname si te predicaban un evangelio en el que te dijeron que tus problemas iban a acabar cuando recibieras a Cristo. Si alguien te engañó diciendo que ser cristiano significa que el resto de tu vida va a ser más fácil o que todos tus problemas se van a solucionar. Aquí tenemos esta verdad bíblica. El creyente está llamado a padecer, a sufrir. Y no es que Dios quiera que suframos, sino que es más bien la realidad de vivir en un mundo caído como hijos de Dios. El resultado de nadar contra la corriente es que el pececito se cansa, ¿no? Para nosotros el resultado de nadar contra la corriente de este mundo, como Jesús nos lo pide, es que vamos a ser rechazados. No vamos a encajar muy bien en este mundo. Si en verdad seguimos a Cristo, no vamos a poder estar en paz con este mundo. Vamos a poder encontrar la paz en Cristo a pesar de que vivimos en este mundo, pero no vamos a poder estar en paz con el mundo. Porque el mundo está bajo la influencia de Satanás. Y la filosofía con la que vive el mundo es la filosofía de Satanás.
Y el pensamiento con el que vive el mundo es el pensamiento que Satanás ha incluido y ha metido en el mundo para que el mundo viva de acuerdo a eso, y el creyente no puede vivir de acuerdo a eso, por lo cual el creyente es un bicho raro en este mundo. Juan 15, 18 y 19. Si el mundo los odia, y este es Jesús hablando, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo, yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. A lo mejor aquí estás encontrando las respuestas a todo lo que te habías preguntado en tu vida. Si un creyente está muy feliz y muy acomodado en el mundo, me preguntaría si es en verdad un creyente. Pero te tengo una palabra de aliento. Tú que eres el raro que no encajas en la escuela, tú que eres el bicho raro en el trabajo, te tengo buenas noticias. Efectivamente, eres un bicho raro y te cuesta trabajo encajar en este mundo. Si eres como un extraterrestre viviendo entre terrícolas, porque así se supone que el creyente tiene que vivir en este mundo, porque ya no pertenece en este mundo. Y si no vives así, preocúpate. Si el mundo no te ve cara de bicho raro de vez en cuando, entonces estás haciendo algo mal. Significa que te pareces demasiado al mundo. Los jueves tengo partidos de fútbol. Y terminando cada partido lo empecé a hacer, y luego, por convicción, pero después lo empecé a hacer incluso hasta como por diversión. Ya sabes, al final de cada partido, todo bien jugado, ves al otro equipo, bien jugado, aunque hayamos jugado pésimo, porque si has escuchado cómo nos va, nosotros en el equipo de fútbol somos terribles, pero se acercan y nos dicen bien jugado. Buenas personas estos hombres. Sin embargo, yo en lugar de decir bien jugado, les digo Dios te bendiga. Les digo Cristo te ama. Y lo empecé a hacer por convicción, pero te digo que lo terminé haciendo por diversión, porque hacen cada cara incómoda. Cristo te ama. ¿No están acostumbrados a eso? Podría tomarles fotos en ese momento y hacer buenos memes en Facebook. Sí. Y tienen razón en sacarse de onda, porque no están acostumbrados a eso. Porque efectivamente soy un bicho raro para ellos. Soy un alien viviendo entre terrícolas, porque no pertenezco a este mundo, pertenezco al reino de Dios y me rijo de una manera diferente. Por eso es que yo no encajo en esta tierra. Y así se supone que debe de ser. Hermanos, estamos llamados a padecer como hijos de Dios. Y eso muchas veces es rechazo, muchas veces significa pruebas o tribulaciones. Pero si tú estás en medio de una prueba, déjame darte aliento. Quizás esta prueba no es lo que tú desearías tener en ese momento, pero de cualquier manera es evidencia de que eres un hijo de Dios. Juan 16:33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Otra vez Jesús hablando. Así que las pruebas y el rechazo es parte de ser hijos de Dios. Ahora bien, lo que a continuación me dice el verso 18 me gusta, porque nos enseña la manera en la que el creyente debe de pasar a través de esas pruebas. Fíjate el versículo 18, cómo continúa diciendo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Me encanta lo que Pablo hace aquí, porque Pablo vivió una vida llena de pruebas. Y si tú estuviste cuando fuimos a través del libro de Hechos los domingos, sabes a lo que me refiero. Tenía cárceles, tenía persecuciones, fue náufrago, fue apedreado y muchísimas cosas. Se le durmió uno cuando predicaba y se murió y luego revivió. Como diríamos coloquialmente, a Pablo le llovió sobre mojado. Pero aquí nos da el secreto
de cómo fue que Él soportó todas esas pruebas. Cómo fue que Él atravesó todo eso y aún así siguió firme en Dios, y aún así siguió su ministerio y cumpliendo la voluntad de Dios en su vida. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios en tu vida? A pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones. Aquí está la clave. Pablo sacó una balanza y la puso. De un lado puso las pruebas, del otro lado puso las promesas y la gloria de Dios. Y la balanza siempre se termina inclinando hacia las promesas y la gloria de Dios. Acabamos de ver aquí que somos herederos, coherederos con Cristo, que tenemos vida eterna, que tenemos una mansión en el cielo esperándonos, que vamos a reinar juntamente con Cristo cuando Él establezca su reino. Sabemos también que tenemos la victoria detrás de todas las tribulaciones, porque Jesús dijo: confíen que yo he vencido al mundo. Y muchísimas otras promesas que nos da la palabra de Dios. Este era el secreto de Pablo. Sacaba la balanza, ponía sus pruebas de un lado, ponía las promesas y la gloria de Dios del otro lado y tomaba ánimo y decía: sí vale la pena. Sí vale la pena pasar por esta prueba porque la recompensa que viene es mejor. Este era el secreto de Pablo. Él llevaba sus pruebas a la luz de lo eterno. Verás, hay dos maneras de pasar las pruebas y las tribulaciones. La primera manera, que es la que todos conocemos, es pasar por las pruebas, las tribulaciones, los problemas a la luz de lo terrenal. ¿Y qué es esto? Significa que todo lo que ves es tu circunstancia, es las personas que te lastimaron, es que difícil está la economía, es que ya dio otro gasolinazo, que casi subió un peso completamente la gasolina, y ves las circunstancias. Eso es pasar las pruebas a la luz de lo terrenal. Pero Pablo nos enseña otra manera, porque con esta manera te frustras, te enojas, te deprimes, te sientes derrotado y demás. Pero lo que decía Pablo es que él llevaba sus pruebas a la luz de lo eterno. Veía la gloria venidera, veía las promesas de Dios, veía el amor de Dios, veía la fidelidad de Dios en su vida. Entonces él pudo escribir cartas como Filipenses, mientras que él estaba encarcelado, y el tema principal de la carta era el gozo. ¿Cómo puedes escribirme de gozo si estás encarcelado? Tomo mi problema y lo llevo a la luz de las promesas eternas de Dios. Entonces Pablo dice: sí vale la pena sufrir, sí vale la pena pasar por pruebas, sí vale la pena estas leves aflicciones momentáneas, como dice aquí. Sí vale la pena porque la recompensa es mayor. ¿Cómo estás viviendo tus pruebas? ¿A la luz de lo terrenal o a la luz de lo eterno? 2 Corintios 4, 17 y 18 dice: porque esta leve tribulación momentánea, y yo tengo eso subrayado en mi Biblia, leve tribulación momentánea, porque me recuerda que es leve y que solamente por un momento, no es eterno. Dice: produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando, y aquí está la clave, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que ven son temporales. Tú ves tu problema, tú ves la circunstancia, tú ves tu economía, tú ves quién te lastimó, tú ves tu corazón roto y dice: esto que ves es temporal. Es solo un momento y ya, es solo un ratito y ya. Sí, pero las que no se ven son eternas. Pero las promesas de Dios para tu vida son eternas. Pero la fidelidad de Dios en tu vida es eterna. Pero el amor de Dios en tu vida es eterno. Cuando nosotros llevamos nuestros problemas a la luz de lo eterno, entonces encontramos ánimo, encontramos esperanza, encontramos fortaleza, encontramos gozo, encontramos incluso aprendizajes detrás de lo que estamos viviendo. ¿Cuántas veces Dios te quiere enseñar algo a través de una prueba y no lo entiendes porque estás muy cerrado para ver nada más las circunstancias y no ver más allá lo que Dios te quiere hablar a través de esa prueba? Puedes encontrar soluciones incluso cuando tú llevas las cosas a la luz de lo eterno. A mí me encanta saber que aún a pesar de mis tribulaciones,
puedo traerle gloria a Dios a través de mis tribulaciones. Hay una manera en la que no solamente pasas la prueba, sino que pasas la prueba y glorificaste a Dios. ¿Estás glorificando a Dios a través de tu prueba? ¿O estás demasiado ensimismado en tu prueba como para pensar en eso? Y quiero simplemente darte ánimo a ti que estás pasando por una prueba. Hebreos capítulo 11 nos habla de aquellos personajes en la Biblia que sobresalieron por su fe a pesar de sus pruebas, a pesar de sus tribulaciones. Y en los versículos 13 y 16 dice esto: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11 habla acerca de personajes como Abraham, como Abel, como Noé, personajes que sobresalieron por su fe. Y dice aquí que la manera en la que ellos pasaron su prueba era viendo la promesa de lejos, creyéndola, dice incluso saludándola, o sea, como recibiéndola, como esperándola. Y dice confesando que eran, ¿qué? Extranjeros y peregrinos, o sea, confesando que esta tierra no era su hogar, que tenían un hogar muchísimo mejor en el cielo. Y continúa el versículo 16: pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Yo puedo alabar a Dios a través de mi tribulación. La tribulación, la prueba, así de fea como se ve, así de espantosa como a lo mejor la estás viendo, esos problemas, esas enfermedades, esa economía, así de horrible como la ves, puede transformarse en una alabanza a Dios si tú decides honrar a Dios a través de ella. Y puede transformarse de algo horrible a algo hermoso. ¿Cómo puedo alabar a Dios a través de mi tribulación? No afanándome por el problema, llevando mi problema a la perspectiva de lo eterno, de sus promesas. Reconocer que está bien porque no pertenezco a esta tierra y voy a sufrir en esta tierra porque esta tierra no es mi hogar. Y refugiarme en Dios, fortalecerme en Él. Cuando yo hago esto, dice la palabra, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Te imaginas qué hermoso? Esa preciosa frase que le dice a un padre cuando está orgulloso de su hijo: ese es mi hijo. Cuando tú aprendes a llevar tu padecimiento a la luz de las promesas de Dios, Dios dice: ese es mi hijo, ese es mi muchacho, mi campeón, no sé, como te guste que te digan. Esa es mi pequeña, esa es mi princesa, que a pesar de su prueba decidió alabarme, que a pesar de su prueba decidió glorificarme, que a pesar de su prueba decidió buscarme y refugiarse en mí. Esa es mi pequeña. Hermanito, no te afanes, no te deprimas, no te des por vencido. Las pruebas que pasamos en esta tierra son evidencia de que no pertenecemos a esta tierra. Son evidencia de que nuestro hogar está en el cielo. Por eso padecemos tanto aquí, porque no pertenecemos aquí. Pero si ya no pertenecemos a este mundo, eso significa entonces que tenemos muchísimo mejores promesas, muchísimo más grandes que esta leve tribulación momentánea. Así que hemos visto el día de hoy 3 puntos: la guía, la relación y la aflicción. 3 cosas que no faltan en la vida de un creyente, o que no deben de faltar en la vida de un creyente. Ser guiado por el Espíritu Santo te lleva a ser guiado por su Espíritu, te lleva a tener una relación personal con Dios como tu papá, y a pasar aflicciones debido a que este es un mundo en el que no perteneces, por lo tanto no encajas, por lo tanto eres un bicho raro en este mundo, y está bien que lo seas. Estas 3 cosas
forman parte de caminar en el Espíritu, de la vida espiritual de un verdadero creyente. Y vale la pena vivir esta vida caminando en el Espíritu, ya que nos esperan promesas grandísimas, hermosas. Cuando nosotros honramos a Dios, caminamos con Dios, vivimos para Dios. Así que te animo, hermanito.